Bien, el jueves estuvimos hablando sobre toda la previa histórica a la llegada de el modelo que postulaban Darwin y Wallace para explicar, digamos, para proponer que las especies se transformaron a lo largo del tiempo, en el cual no solo ellos decían, digamos, tenían una postura claramente transformista, es decir, que ellos proponían que a lo largo del tiempo, y en particular no de los tiempos generacionales al que las personas estaban acostumbradas, sino a tiempos mucho más largos, a un tiempo profundo, cuyo concepto había aparecido desde la geología, esta idea de que la historia de la Tierra se extendía mucho, mucho, mucho más allá de los 6.000 años que planteaba la narración bíblica, y que a lo largo de ese tiempo las especies se iban transformando muy lentamente, de modo tal que se van adaptando a su ambiente. Con lo cual, intentan explicar de alguna manera, por un lado, por qué hay tanta diversidad de especies que están cada una tan aparentemente bien preparadas para enfrentarse y sobrevivir en el lugar donde viven, sino que además explican un montón de cosas de por qué aparecen restos fósiles de plantas y animales que ya no existen, que claramente hoy por hoy no tienen ningún correlato en una criatura existente. Y eso sucede en un momento en que, a diferencia de otros momentos en la historia donde había mucho por descubrir y muchos por explorar, cada vez era más claro que había esas criaturas, los dueños de esos huesos inmensos que aparecían en el registro fósil, no existían en ningún lado. Y por lo tanto, era probable que hayan sido especies que hoy por hoy ya no existían. Este transformismo, que ya había sido planteado antes, esta idea de que las especies cambiaban y evolucionaban y se adaptaban a su entorno, no era la primera vez que se proponía. De hecho, Lamarck ya había propuesto un modelo, una teoría sobre la evolución, basada en un par de conceptos. Una que era una fuerza interior que empujaba a la vida progresivamente a subir en esta escala natural aristotélica, y además dentro de cada escalón había una variabilidad dada por la influencia del entorno, donde según Lamarck lo que él proponía es que el entorno influía a través del uso y desuso de distintas partes en la morfología y funcionamiento de los organismos, y eso hacía que resultaba en conjuntos construidos con el mismo plan, pero mostrando diferencias asociadas a que vivían en distintos tipos de hábitats, de entornos. Darwin y Wallace proponen una idea similar, en el sentido que también proponen que las especies se transforman y que se van adaptando a su entorno, pero lo que hacen es proponer un mecanismo distinto al que propone Lamarck. Y lo que dicen es que el cambio, al igual que como decía Lamarck, no es aleatorio, sino que lo que sucede es que va mejorando la capacidad del organismo de sobrevivir, un cambio que se llama adaptación. Es decir, el concepto que nosotros tenemos de algo adaptado es que está preparado para lo que lo rodea. Y lo que ellos proponen es que hay un proceso principal, no es el único, pero que hay un proceso principal que conduce a esa adaptación, que lleva a que las especies cambien y se adapten a su entorno, que lo llaman selección natural. Lo llaman selección natural en contraste con un proceso que ya era conocido desde hacía muchísimos siglos, que era la selección que hacían los agricultores, tanto de lineajes de animales como de plantas, para lograr variedades que tuvieran lo que consideraban ventajoso. Entonces, se seleccionaba aquellas plantas que daban frutos más grandes o más brillantes o que crecían más rápido. Se seleccionaban animales que eran más mansos, que daban más leche, que producían mejor lana.
eso era un proceso por el cual se sabía que si uno seleccionaba, veía que todas las camadas de una generación de animales domésticos tenían cierta variabilidad y que si uno sistemáticamente seleccionaba aquellos miembros de la camada que tenían los rasgos más deseables, los que tenían mejor lana, los que daban más leche, los que daban mejores frutos, y específicamente seleccionaba a esos para cruzarlos, es decir, hacerlos reproducirse entre ellos, la siguiente generación en promedio iba a tener más chance de tener esas características que si uno cruzaba animales al azar. Y lo que Darwin, por un lado, igual por el otro, planteaban es, si esto puede pasar como resultado de la selección por parte de los seres humanos, ese proceso de reproducción diferencial, donde se reproducen específicamente aquellos que tienen ciertos rasgos, también podría generar en condiciones naturales, en ausencia de la mano humana, un cambio donde hay un aumento de esos rasgos que definen quiénes se reproducen. Y lo que él planteaba es que en vez de ser las personas las que estaban seleccionando quiénes se reproducían, la selección se reproducía naturalmente a partir de una selección basada en supervivencia diferencial. Y eso, como había dicho el jueves, se basa en 4 premisas principales. La primera es que la gran mayoría de los organismos genera más descendencia que la que puede llegar a sobrevivir. Esa descendencia además presenta variabilidad, es decir, no todos los miembros de una camada son idénticos. Siempre hay cierto nivel de variabilidad en un montón de rasgos. Y luego lo que proponen es que en la naturaleza, como hay recursos limitados, y como en principio, si una población es estable, es decir, si la cantidad de individuos se mantiene constante, es probable que esos individuos estén usando todos los recursos existentes. Si aumenta el tamaño de la población y no aumenta la cantidad de recursos, quiere decir que esos individuos tienen que repartirse la misma cantidad de recursos entre más individuos. Por lo tanto, hay menos para cada uno. Y por lo tanto, aumenta la competencia. Es decir, que estos recursos limitados generan que haya competencia porque hay sobreproducción. Y al haber variabilidad dentro de cada generación, lo que ocurre es que esa competencia no es siempre pareja. Si hay algo en esta variación que hace que algunos sean mejor que otros en esta competencia, va a hacer que esos obtengan una proporción más grande de recursos. Cuantos más recursos, mayor la probabilidad de sobrevivir y de dejar descendencia. Por lo tanto, lo que sucede es que aquellos individuos con la combinación más favorable de caracteres tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Esos caracteres favorables, esas variantes que son un poco mejores para la supervivencia, son heredables, es decir, que los hijos de esos individuos tienen una chance mucho más alta de que tengan esos caracteres que les permitieron a sus padres sobrevivir y reproducirse y ser mejores competidores. Por el otro lado, aquellos que no tienen esos caracteres, en general les va peor en la competencia, hace que tengan o no sobrevivan o si sobreviven tengan menos descendencia. Por lo tanto, en la generación siguiente va a aumentar la cantidad de individuos que tienen las variantes más favorables y va a disminuir la que tiene las variantes desfavorables. Si repetimos este proceso a lo largo de muchas generaciones, lo que vamos a ver es que eventualmente van a desaparecer los individuos que tienen variantes menos favorables y van a permanecer individuos con las variantes favorables. Entonces, si comparamos una población en un momento previo y en un momento posterior, varias generaciones, lo que vemos es que hubo un cambio en cómo son los individuos, porque antes los individuos eran de una manera que evidentemente era menos favorable, y a lo largo del tiempo se transforman en un conjunto de individuos que están mejor adaptados a su ambiente porque están más preparados para competir y sobrevivir. En ese momento, por supuesto, uno dice, bueno, pero ahora no compiten más, pues son todos iguales, pero como siempre hay variación, siempre existe la posibilidad de que haya variantes que sean un poco mejores que las anteriores
o que algunas variantes sean un poco peores. Y eso lo que hace es, o mueve la adaptación para aumentar la cantidad de adaptación, y además previene que la población vaya desadaptándose, porque todos los individuos que son menos aptos no pasan sus caracteres a la siguiente generación. ¿Se entiende esa lógica? Yo tengo una pregunta, Sí. por ejemplo, si en una misma población empieza a haber, nace un individuo con una variación Sí. y va a ir teniendo descendencia. Convengamos que es como más favorable esa característica. Dentro de la población se va a dividir en una parte de la población que tenga esa característica y otra que no, y va a perecer la que no lo tenga. No necesariamente, porque los individuos se siguen cruzando entre ellos. Es decir, un individuo que, supongamos que emerge una variante de una camada, uno en particular, que por el motivo que sea, es mejor trepando a los árboles y entonces tiene acceso a las frutas de los árboles que los otros no tienen. Ese individuo, para reproducirse, asumiendo una especie, un animal típico, necesita al menos otro individuo para reproducirse. Si es el único que tiene esa variante, los otros no la van a tener. Supongamos que los otros son todos iguales. Entonces elige alguno al azar. La descendencia de esa pareja va a heredar, quizás no todos, quizás no en la misma medida, pero va a heredar ese rasgo del padre o de la madre que le permitía trepar mejor. En la siguiente generación va a haber más individuos con esa capacidad. Algunos se aparearán entre ellos y entonces tienen más chance de que su descendencia herede esa capacidad. Otros se heredarán con los normales y algunos heredarán. Lo cierto es que eventualmente todos los que tienen parte, digamos, el carácter completo o parcial que les permite trepar mejor y eso los hace sobrevivir mejor, van a tener más chance de sobrevivir porque van a tener acceso a un recurso que los otros no tienen y eventualmente pueden pasar dos cosas. Pueden pasar que los que no pueden trepar adquieran otra variante que les permite aprovechar, por ejemplo, excavar mejor en el suelo, ¿sí? Y a veces pasa que por ahí las patas que te sirven para trepar no te sirven para excavar. Entonces, ahí lo que sucede es que algunos empiezan a heredar específicamente la variante para excavar, otros la variante para trepar. Ahora, si se aparean uno que trepa con uno que excava, si la herencia de ese carácter es algo intermedio, no es buena ni trepando ni excavando. Entonces, ese va a ser el que le va a ir peor de todos. Entonces, ahí sí, cuando sucede ese tipo de cosas, es cuando es probable que esa población se termine dividiendo en dos conjuntos separados, cada uno adaptado a un hábitat distinto, ¿sí? Porque ahora los que trepan van a pasar más tiempo en los árboles, cerca de la comida a la que pueden acceder, y los que excavan van a pasar más tiempo en la tierra, cerca de la comida a la que sí pueden acceder. Y cruzarse no les es ventajoso porque su descendencia va a estar a mitad de camino y no va a ser buena en ninguna de las dos cosas. Entonces, en ese caso, cuando aparece lo que se llama selección disruptiva o divergente, es cuando por ahí dos poblaciones de individuos que antes se cruzaban libremente entre ellos empiezan a separarse. Y eventualmente eso puede generar la aparición de dos especies distintas. ¿Sí? ¿Eso sería homólogo, por ejemplo, en la morfología de los picos? Por ejemplo, exactamente. Es lo que observó Darwin, una explicación que hiciera, bueno, por ahí había una única especie de pinzón que llegó del continente, esa especie se encontró con un montón de ítems de comida y nadie más que las comiera, entonces aquellas variantes que podían manejar mejor cierto tipo de comida tenían ventaja, otras variantes que tenían otro tipo de comida tenían otra ventaja, pero a veces los intermedios no tenían esa ventaja, no competían bien ni con los que comían un pico de una especialización y el pico especializado en otra cosa. Entonces, esta idea de que el proceso de especialización lleva a la divergencia porque los rasgos intermedios no pueden competir bien con ninguno de los dos extremos. Entonces,
Darwin repetía eso múltiples veces y decía, bueno, por eso es que hay tantas especies de pinzones distintas, todas muy parecidas al pinzón original, pero todas distintas y claramente especializadas a comer elementos distintos. Según Darwin y Wallace, la selección natural lo que hace es incrementar los caracteres favorables, disminuye los caracteres desfavorables y hace que individuos de una misma especie, si son separados en ambientes distintos, y acá fíjense que ambientes pueden ser separados, digamos, se van unos de un lado en una montaña, otros del otro lado en la montaña y después no pueden cruzar la montaña, o simplemente viven en el mismo lugar pero están separados porque unos se especializan de comer los árboles y los otros la comida que está enterrada en el suelo. En ese caso esas poblaciones pueden diverger y con el tiempo van a ir acumulando diferencias y eventualmente se separan en especies. O sea, donde antes había una especie, surgen dos especies. Esta propuesta fue inicialmente muy bien recibida y en general en lo que hacía al mundo de los animales y las plantas explicaba un montón de cosas, pero tuvo una importante resistencia porque Darwin fue un paso más allá y la aplicó también a explicar el origen del hombre, del ser humano. Y ahí es donde se topó con una enorme resistencia de distintos, o sea, obviamente ya había una enorme resistencia de la parte tradicional ortodoxa del catolicismo y el cristianismo en general. O sea, había una oposición. Evidentemente, poder explicar el origen de las especies y el origen de los seres humanos de una perspectiva no creacionista iba en contra del grano básico de la ortodoxia religiosa de la época y la anterior. Pero además generaba mucho roce la propuesta de que se interpretaba como que los ancestros del ser humano eran los chimpancés, orangutanes y gorilas, y los monos del Nuevo Mundo. Y eso en particular generaba un gran nivel de resistencia o incluso de burla por parte de mucha gente que trataba de demostrar por reducción al absurdo la teoría de Darwin, haciendo series graduales donde iba acomodando en una escalera evolutiva cosas que empezaban con los monos del Nuevo Mundo y llevaba a través de todos los primates del Viejo Mundo hasta los simios del Viejo Mundo hasta el ser humano. Sin embargo, hubo mucha gente que defendió, tomó estas ideas y las transformó en casi caballitos de batalla, y hubo un enorme debate que se extendió por toda la segunda mitad del siglo XIX. Algunas cosas interesantes que habían aparecido fue algo que se llamó la ley biogenética. La ley biogenética la propuso un naturalista que se llamaba Ernst Haeckel, que fue un ferviente, él adoptó tempranamente y fue un ferviente defensor de la teoría de Darwin. Haeckel era mayormente zoólogo, le interesaba mucho la diversidad de la vida y también la diversidad de los organismos. También era embriólogo, le interesaba mucho el desarrollo de los animales. Y es conocido además por ser un ilustrador científico excepcional y muy prolífico. Es muy conocido por una serie de láminas que ilustraban distintos grupos de planes corporales de animales. ¿No? Acá tenemos un ejemplo, una lámina que ilustra artrópodos, acá hay nidarios y acá hay cefalópodos. Estas láminas son muy bonitas y es muy común verlas impresas, están disponibles en internet porque ya no tienen copyright, así que sí, pueden buscarlas, revisarlas y si encuentran alguna, mandarlas a imprimir y tenerlas colgadas, porque la verdad que son muy hermosas. Algunas son levemente fantasiosas, pero para la época están bastante bien. Y fue
el que propuso y defendió a muerte algo que se llamaba la ley biogenética. Si recuerdan, cuando hablamos de von Baer y el embriólogo que había enunciado estas leyes sobre el desarrollo embrionario y sobre esta aparición de los caracteres, y cómo decía que tempranamente los embriones de un mismo grupo se parecían entre sí, pero más adelante ya no. Y von Baer decía específicamente que un animal, todavía pensando en la escala natural, un animal de una complejidad superior, cuando en su estado embrionario se parece al embrión de un organismo más abajo en la escala, pero nunca a su adulto. Es decir, decía, nunca el embrión de un mamífero se va a parecer al embrión de un pez, pero nunca se va a parecer a un pez adulto. Ernst Haeckel retomó esta ley y la reorganizó un poco, y él tenía estas famosas series en las que mostraba el desarrollo embrionario de distintos grupos y mostraba cómo al principio, lo pareció lo que decía von Baer, que al principio, tempranamente el desarrollo, grupos muy distintos son muy parecidos y eventualmente su desarrollo va divergiendo. Haeckel propuso algo un poquito distinto, lo decía von Baer, y él decía que lo que sucedía durante el desarrollo embrionario es que los animales iban recorriendo los mismos pasos que habían recorrido sus ancestros a lo largo de su evolución. Entonces él decía, el embrión de un mamífero primero se parece a un pez, porque primero aparecieron los peces, después los peces evolucionaron en anfibios y por eso el embrión de un mamífero después se parece a un anfibio, después se parece a un reptil, después a un ave, después a un mamífero y eventualmente, por ejemplo, si un humano se parece a un ser humano, ¿no? Entonces, lo que decía, enunció la ley biogenética, decía que la ontogenia, que es el progreso, el desarrollo embrionario, recapitulaba, es decir, volvía a revivir la filogenia, que era el origen de historia evolutiva de un organismo. Esta ley en realidad la habían propuesto otros embriólogos, Meckel, Kellmeyer y Serres. Es una reinterpretación de la ley de von Baer y lo que hace es propone esta recapitulación y propone la embriología como una manera entonces de leer la historia evolutiva de los animales. Es decir, si uno estudia el desarrollo embrionario de todos los animales, puede descubrir cuál fue su historia evolutiva. Esta interpretación de las observaciones de von Baer en realidad es errónea, porque la realidad es como la enunció von Baer. Lo que se parecen son los estadios tempranos, pero nunca se parecen en los adultos. Hoy por hoy, estudios un poquito más detallados de los dibujos y las observaciones de Haeckel muestra que él creía tan fuertemente en esta ley que sus dibujos reflejan más su interpretación, su hipótesis, que realmente la realidad de esos desarrollos embrionarios. Es decir, por mucho tiempo, esas imágenes publicadas por Haeckel en su momento guiaron a los estudiantes de embriología y los hicieron ver cosas que por ahí en realidad no existían. Hasta que eventualmente alguien dijo, no, sobre todo mira con las fotos, es mucho más evidente. O sea, cuando uno dibuja, uno siempre hace dibujo interpretativo. Es decir, uno no dibuja absolutamente literal todo lo que ve. Ya lo habrán visto cuando hicieron trabajos en el microscopio, uno dibuja aquellas cosas que está tratando de visualizar. Si uno mira una célula, está tratando de visualizar un núcleo, una membrana, alguna organela si tiene una tensión adecuada, pero no dibuja así lo que ve. Eso quiere decir que si uno ya tiene una idea, porque tiene una guía de un dibujo que le dice qué es lo que tiene que ver, es muy probable que vea eso, ¿sí? A medida que empieza a aparecer la fotografía y empieza muchas veces la fotografía a sustituir los dibujos,
la gente empieza a tarde o temprano y dice, bueno, no, la verdad que esto no es así. O sea, hace falta mucha imaginación, forzar mucho la interpretación para ver esto que está en estos dibujos. Y es solo muy recientemente que se ha reinterpretado y se ha visto, bueno, la verdad que Haeckel era muy buen dibujante, pero mucho de lo que veías estaba arrastrado del amor que tenía por su hipótesis, que era la hipótesis de la ley biogenética. Haeckel era muy buen dibujante, era muy buen ilustrador y aparte era muy buen orador y convencía mucho. Y Haeckel es uno de los orígenes de una de las metáforas visuales más fuertes del concepto de evolución, que es la metáfora del árbol evolutivo. Esto lo habrán visto un montón de veces, lo van a seguir viendo. Haeckel plasmó ese concepto que Darwin no se había animado a poner directamente. O sea, Darwin en ninguno de sus libros dibuja un árbol evolutivo. El único dibujo más o menos reminiscente de un árbol es ese diagrama que escribió en una de sus agendas, que mostraba esta idea de ramificación, pero Haeckel claramente lo puso en una interpretación, una metáfora, que lo dibujó tal cual un árbol. Y Haeckel planteaba ese árbol todavía en los términos de la escala natural. Es decir, si ustedes miran el árbol de Haeckel, tenemos una serie de niveles de este árbol. Este árbol está titulado El pedigrí del hombre, el árbol evolutivo del hombre, y tenía un tronco principal con unas ramas bajas en donde estaban lo que llamaban los animales primitivos, los protozoos, amebas. Luego tenía los animales que llamaba invertebrados intestinales, donde estaban un montón de los artrópodos, insectos, crustáceos, esponjas, gusanos, en su genérico, moluscos. Y después aparecían los vertebrados, en donde estaban primero, por un lado, todo lo que eran peces, anfioxos, aves y tortugas, y después los mamíferos primitivos, y una serie de ramas que eventualmente llegaba a los primates y al hombre en la parte más alta. Es decir, que incluso bajo los conceptos darwinianos, la escala natural permanece vigente. Bien, ahora bien, Darwin tenía algunos problemas con su hipótesis. Si bien su teoría explicaba los patrones de diversidad, las observaciones biogeográficas, el hecho de que aparecían grupos de animales similares pero claramente de origen distinto en distintos lugares, explicaba por qué la fauna australiana, conformada mayormente por marsupiales en vez de placentarios como el resto del mundo, sin embargo tenía formas de animales que eran muy parecidas a las que se veían en el resto del mundo. Explicaba además muchos rasgos del registro fósil, explicaba un montón los patrones de similitud que se observaban entre los animales, las homologías, el origen común, la idea de que, por ejemplo, todos los vertebrados, en particular todos los tetrápodos, tenían sus miembros y sus esqueletos conformados por los mismos huesos. Cambiaba la forma, cambiaba el tamaño, claramente cambiaba la función, pero sin embargo, los tipos de huesos que había en el miembro anterior de un ser humano o de un ratón eran los mismos que se observaban en un ave o incluso en una lagartija o en una tortuga. También explicaba un montón de patrones y similitudes en el desarrollo embrionario, pero tenía un punto débil muy fuerte, que era que para que la teoría de Darwin funcionara, ¿qué tenía que funcionar? ¿Qué era lo más importante en este modelo para que funcionara la adaptación, para que generación tras generación hubiera un cambio gradual hacia un estado más adaptado? ¿El tiempo? ¿Y qué más? Tiempo había, supervivencia podía haber. El ambiente estaba,
¿Pero qué era importante? Que se transfieran las características. Exactamente, era fundamental que los caracteres fueran heredables. Es decir, si si hubiera variación, ¿sí? Y esa variación permite una supervivencia diferencial, pero después los que sobreviven no son capaces de heredarle a la siguiente generación cómo hacer sus rasgos mejores, la siguiente generación va a estar en la misma que la anterior. Es decir, va a haber supervivencia diferencial, pero en promedio siempre van a partir de lo mismo. Entonces, era muy importante que hubiera una herencia de caracteres. Ahora bien, la experiencia cotidiana decía, todos sabían que los hijos se parecían más a sus padres que a cualquier persona aleatoria. Todos sabían que si seleccionaban plantas o animales con ciertas características, su descendencia iba a heredar esos rasgos. O sea que no estaba en duda que existía la herencia. El problema es que Darwin, como la mayoría en su época, no tenía la más pálida idea de cómo ocurría la herencia. Y como vamos a ver en un rato, eso era muy importante porque había modelos de herencia que hacían que la teoría de Darwin hiciera agua. En particular porque decían que eventualmente todos los rasgos se terminaban diluyendo y por lo tanto no podía haber adaptación. Y eso era un problema muy grande. Sumado a otros puntos que mucha gente que revisaba la hipótesis críticamente encontraba, y eso sumado a la enorme resistencia social y política, además de religiosa, o sea, había un problema social y político también ahí asociado, porque el modelo darwiniano proponía la competencia, o era interpretado como la competencia como el método definitivo para lograr la supervivencia y la adaptación, ¿sí? Y es por eso que muchas veces la teoría de Darwin y Wallace se interpreta erróneamente como la supervivencia del más fuerte, cuando fuerte y apto no son sinónimos. Pero era un justificativo para un movimiento que se llamó el darwinismo social, que planteaba que así como en la naturaleza sobrevivía el más fuerte, así eran las sociedades humanas. Y era la justificación de un modelo de sociedad que era bastante despiadado, ¿sí? Y era el modelo opuesto a los modelos comunitarios, los modelos cooperativistas, los modelos socialistas o comunistas que proponían la cooperación, ¿sí? En cambio, el modelo del darwinismo social utilizaba la visión de Darwin y la justificaba en que era el modo natural de hacer las cosas, ¿sí? Y eso es algo que subsiste muchas veces en el discurso social y político, donde se justifica tomar decisiones o se justifican posturas porque son naturales, ¿sí? Entonces se justifica tomar ciertas decisiones porque son naturales. Entonces, como el darwinismo proponía una teoría del cambio basada en la competencia, ¿sí? Y en la supervivencia de lo que se leía como el más fuerte, entonces del mismo modo se justificaba construir sociedades que fueran despiadadas con sus propios miembros, donde el fuerte lo tenía todo, el fuerte y el poderoso, se justificaba porque había sido el más fuerte y el más apto para sobrevivir, y los que eran pobres porque no eran adecuados para sobrevivir, y por lo tanto era su lugar natural estar sumisos y estar por debajo de los que habían sido fuertes y estaban adaptados para sobrevivir. Lo cierto es que eso no era necesariamente la visión más popular, sobre todo desde el punto de vista social, y más en una época en que había una efervescencia de los movimientos socialistas. Era el momento, digamos, pre-revolucionario en muchos aspectos, eran donde aparecían las anarquías, donde se estaba empezando a plantear las democracias, donde se planteaban modelos sociales socialmente justos y
igualitarios, y un poco la teoría de Darwin iba en contra de eso, no porque la teoría en sí tuviera un aspecto social, o sea, Darwin no lo proponía pensando en las sociedades humanas, lo proponía como una explicación a fenómenos observados en la naturaleza, pero esa traslación y la incapacidad de separar lo biológico de lo social hacía que mucha gente le resultara antipática, tanto la teoría como su aplicación pues, sociopolítica. Bien, y ahí es a fin del siglo XIX, cuando el darwinismo estaba empezando a perder un montón de tracción, es cuando estos laboratorios, como les había comentado antes, en 1900 redescubren los principios de la herencia que había propuesto Gregor Mendel en 1866. Darwin nunca se enteró de los trabajos de Mendel, por lo tanto nunca incorporó esa ideología, esas ideas a su teoría. Sin embargo, lo que ocurre es que se determina que el material genético hereditario está en los cromosomas, no sabemos bien todavía cómo es, pero empieza a aparecer un modelo fuerte de cómo funciona la herencia. Thomas Hunt Morgan, que fue un biólogo del que vamos a hablar un poco más adelante, adopta la mosca de la fruta como un sistema de laboratorio, empieza a estudiar en moscas de la fruta que se crían muy fácil en laboratorio, tiene un ciclo de vida completo, en materia de un mes uno ya tiene una nueva generación de moscas. Son moscas que son relativamente fáciles de controlar cómo se cruzan, porque uno puede distinguir las hembras de los machos, los puede agarrar, los pone juntos en un frasquito y muy rápidamente se aparean y la hembra va a poner huevos. Esos huevos son fáciles de criar, con lo cual es fácil hacer experimentos de cruzamientos. Además, tienen otras características, por ejemplo, tienen en ciertas partes, ciertos órganos, como las glándulas salivales de las larvas de la mosca, tiene unas células que tienen unos cromosomas, estos elementos que se ven observar al microscopio, que estaban asociados a la herencia, particularmente grandes, que les permite verlos al microscopio, incluso con una especie de nivel de detalle interno de esos cromosomas. Y esto lleva a lo que llama la teoría cromosómica de la herencia, que vamos a ver en un rato, que tiene que ver, o el jueves, y que tiene que ver con esta idea de que la herencia de caracteres funciona a través de la transmisión de estos cromosomas de células de una generación a la siguiente. Bien, otra cosa que empieza a suceder en la primera mitad del siglo XX es que los matemáticos, algunos matemáticos, empiezan a entretenerse con los principios de Mendel. Con los principios de Mendel, lo vamos a ver en un ratito, pero Mendel había elaborado una serie de principios que explicaban cómo funcionaba la herencia, y eran principios que eran abstractos, y al ser abstractos se podían trabajar matemáticamente. En 1908, dos matemáticos, Hardy y Weinberg, derivaron independientemente un teorema que trabajaba con las variantes estas variaciones que Darwin veía. Se había encontrado que estas variaciones muchas veces estaban explicadas por variantes que se llamaban alelos, ¿sí? Para un mismo rasgo, es decir, pelo corto o pelo largo eran variantes, ¿sí? Y esas variantes tenían un modo de herencia particular. Y si uno tomaba una población de individuos, es decir, un montón de individuos que se podían cruzar entre ellos y que vivían en conjunto, o sea, que cualquiera se podía cruzar con cualquiera, había en cualquier población distintas variantes en distintas proporciones. Es decir, podía haber, por ejemplo, la mitad de los individuos tenían pelo corto y la mitad tenían pelo largo, ¿sí? Y uno los podía cruzar. Y lo que empezaron a ver es qué pasa con la
frecuencia de esas variantes cuando los individuos se cruzan, ¿sí? Y lo que ellos planteaban es que una población que no está sufriendo selección natural va siempre a terminar teniendo una proporción de variantes de cada tipo que va a ser siempre la misma. Este trabajo empieza a desarrollarse todavía más porque permite hacer experimentos, o sea, permite hacer, al ser un modelo matemático, permite generar predicciones numéricas, es decir, cuantitativas, y esas predicciones se pueden poner a prueba, y se pueden poner a prueba además porque hay modelos que permiten hacer cruzamientos relativamente rápidos. Por ejemplo, uno puede tomar moscas, buscar cuántas tengo de cada variante, cruzarlas y ver si los números que me dan en la descendencia coinciden con lo que me dice la versión abstracta, el teorema. Y esto lleva a un enfoque matemático de la herencia, y además lo que permite es algo que es muy importante, que era un problema de la época, que es que permite meter en el mismo marco teórico matemático enfoques cuantitativos, continuos, pero también discretos. Es decir, permite combinar rasgos continuos, como por ejemplo la altura o el peso, con rasgos discretos, como por ejemplo el color de la hoja, o la forma del pelo, o el largo, o si es rizado o no. Y además empieza a meter en este conjunto el rol de la demografía, que es decir, si la población crece o disminuye, o si van o vienen miembros, si aparecen, individuos nuevos vienen de otro lado o se van a otro lado. Y aparece también la idea de las mutaciones, que es el elemento que genera variaciones inicialmente. Y también incorpora, bueno, ¿qué pasa cuando hay selección natural? ¿Por qué? Porque matemáticamente uno puede proponer, bueno, ¿qué pasa cuando yo elimino, por ejemplo, el 10% de los que tengan un rasgo determinado y no el otro? Y eso eventualmente lleva a una serie de investigadores a desarrollar un cuerpo de conceptos, matemáticamente expresados, que lo llaman la teoría sintética de la evolución. La llaman sintética porque es una síntesis, es decir, toma un montón de cosas separadas, toma la teoría de la herencia en ese momento, toma la teoría de la selección natural de Darwin y Wallace, toma otras observaciones y en su conjunto las muestra como todo, cosas que por ahí, cuando se miraban por separado, parecían que estaban opuestas, que decían cosas distintas, en realidad todas en su conjunto pueden entenderse como yendo en la misma dirección. Esta teoría sintética de la evolución en su momento fue muy revolucionaria porque unificó con un marco cuantitativo y un modelo matemático subyacente la teoría de la selección natural de Darwin y Wallace, que hasta ese momento tenía como un marco mucho más genérico, y además combinó en una única manera de pensar esta idea de evolución con los modelos de herencia. Ya la verán después en más detalle, pero la idea es que el modelo lo que plantea es que la evolución es el proceso por el cual en una población cambia la frecuencia de las variantes de cierto tipo, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que lo que pasaba de generación en generación con la adaptación era que se iban haciendo más frecuentes, más comunes, las variantes más adaptadas, ¿sí? O que proporcionaban mejor adaptación al ambiente? Es decir, que intuitivamente eso quiere decir que yo parto acá y termino acá, la frecuencia de esas variantes cambió. Lo que plantea la teoría sintética le pone números a esa variación. Dice que las variantes están en los genes, esas variantes se llaman alelos, y que la frecuencia de los distintos alelos es lo que va cambiando y lo que genera evolución. Y entonces propone que hay una serie de factores que cambian
la frecuencia de esas variantes. Por un lado está la mutación. La mutación lo que hace es generar de cero variantes nuevas. Es decir, todo el tiempo hay una tasa de fondo en que hay una chance pequeña, pero constante, de que una variante nueva aparezca espontáneamente. Aleatoriamente aparecen variantes nuevas todo el tiempo. Luego hay un proceso de selección. Aquellas variantes menos aptas o que generan individuos menos aptos van siendo eliminadas diferencialmente por la selección natural. Y eso hace que se reduzca su frecuencia en la población. Y después hay procesos aleatorios, que hay un proceso particular que se llama deriva génica, que es que el modelo de Hardy-Weinberg propone, la proporción que propone está basado en una cantidad infinita de individuos. Entonces trabaja donde los valores promedio son los valores reales de individuos. El problema es que, supongan que yo tengo una proporción de variantes de 50 y 50, ¿no? Mitad de mitad. En una población infinita, y si no hay ningún proceso no hay selección natural, la cantidad en la siguiente generación, ¿cuánto debería ser? Las frecuencias. Parto de una población, una generación que tiene, ponerle dos variantes. Y la proporción es 50% y 50%. ¿Sí? Esa población es infinitamente grande, se reproduce, con lo cual cada descendiente es una selección al azar de las variantes de la generación anterior. No hay ningún tipo de selección natural, las variantes son iguales para la selección. No, ninguna es mejor que otra en la competencia. ¿Cuál sería la proporción de esas dos variantes en la siguiente generación? 50-50. ¿Sí? ¿Y en la siguiente? Bien. Ahora vamos a un caso extremo, en que esta generación que tiene 50 y 50 solo tiene un descendiente. ¿Cuáles van a ser las frecuencias en esa nueva generación? ¿Eh? Es al azar quienes se reproducen. Pero no, porque va a tener una sola variante, es uno solo. Bien, pero independientemente de cuál de los dos, la frecuencia va a ser del 100%. O sea que no va a ser representativo. Cambió. Supongamos que ese único individuo, supongamos que son dos, ¿sí? El primero va a ser una de las dos variantes, ¿sí? No importa cuál, seguro que es una de las dos variantes. Ahora, el segundo individuo, ¿qué puede ser? Puede ser la variante A o la variante B, ¿sí? Es decir, que hay un 50% de probabilidades en una población de dos individuos que sean de vuelta 50-50 o que sean 100 para una, para alguna de las dos, ¿sí? Es decir, que ahora hay un 50% de probabilidades de que mi nueva generación represente exactamente las proporciones originales, pero hay un 50% de probabilidades de que no, que sea absolutamente distinta. Eso sucede porque cuando yo tomo al azar variedades, o sea, si tomo 10 individuos, ¿voy a tener 5 y 5? No, puede que sí, pero también puede que tenga 6 y 4 o 7 y 3, ¿sí? Lo más probable es que sea algo que esté cercano a 5 y 5. Es poco probable que todos al azar me queden de una o de otra. Pero lo más probable es que no sea exactamente 5 y 5. Y por lo tanto que la frecuencia haya cambiado. Y ahí no hubo ningún tipo de selección. Lo único que sucedió es que por azar, como mi tamaño de muestra no es infinito, siempre hay una posibilidad de que
la muestra no represente exactamente al original, ¿sí? Esto va a quedar mucho más claro cuando tengan estadística, pero la idea esta de que si yo tengo una muestra pequeña, lo más probable es que una muestra no sea representativa. Por eso, no es, si yo hago una encuesta y quiero averiguar cuál es, no sé, lo que opinan sobre el gobierno las personas. Y yo encuesto a 10 personas y digo, bueno, esto es representativo del total de la población. ¿Eso es creíble o no es creíble? No. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Y por qué eso no sería representativo? Porque pueden haber otras opiniones. Seguro que pueden, pero ¿por qué vos decís, yo tomo 10? ¿Por qué no van a ser representativos? Porque hay mucho más que 10. Exactamente. Entonces, si yo tomo 100 va a ser más representativo y si tomo 1000 va a ser todavía más representativo. La idea es que cuanto más grande es el número, más cerca estoy, más chance tengo de que los valores que obtengo en mi muestra representen los valores reales del conjunto de la población, ¿sí? Entonces, lo mismo que pasa en una encuesta de generación en generación es básicamente estamos haciendo una encuesta de los genes y las variantes de la generación anterior. Esa encuesta, en ausencia de ningún tipo de selección, va a ser más o menos representativa, pero en una población más pequeña, la probabilidad de que sea adecuadamente representativa, que represente bien, es más pequeña. Eso hace que en poblaciones pequeñas, a lo largo del tiempo, por azar, van cambiando las frecuencias de las distintas variantes. ¿Sí? Y eso también es evolución. Pero es evolución que no es adaptativa. ¿Sí? Porque ese cambio es al azar y no tiene nada que ver con si esa variante que por azar se hace más frecuente es mejor o no con el ambiente. De hecho, a veces podría ser peor. Ahora, si esa variante fuera peor, ¿qué pasaría? Y si es peor, quiere decir, si ya se entiende que puede ser peor es porque hay una selección natural que está obrando y lo que está haciendo está obrando en contra. O sea que por un lado, si bien esta fuerza aleatoria aumenta en ese sentido, la selección va a estar aumentando en contra. Entonces esas fuerzas a veces pueden ir en distintos sentidos. También pueden ir en el mismo sentido. Si por azar una variante que es mejor aumenta, esa población pasa a estar más adaptada al azar. Bien, entonces ese proceso de movimiento al azar de las frecuencias en ausencia de selección o a pesar de la selección se llama deriva genética o deriva génica. Y es un proceso aleatorio que puede ir en la misma dirección que la selección natural o en una dirección distinta y que puede proceder incluso en ausencia de selección natural, ¿sí? Y es un proceso que es más fuerte, más intenso, cuanto más pequeñas son las poblaciones. Por eso es que una población que es pequeña, sobre todo una población que es anormalmente pequeña, por ejemplo, si yo tengo una especie que vive en los bosques y talo el 80% de los bosques para cultivar y reduzco entonces la cantidad de población disponible, esa población empequeñecida, que ahora es más pequeña, corre riesgo de caer en adoptar variantes que son peores, selectivamente desfavorables, simplemente porque el poder de la deriva aumenta porque achiqué el tamaño poblacional. ¿Sí? Esto es un principio súper importante en conservación. Lo cierto es que lo que plantea esto es que, ya sea por selección, por mutación, por deriva génica o por movimiento de individuos que van y vienen, pueden cambiar las variantes, la frecuencia de las variantes, y ese cambio de frecuencia en las variantes es lo que transforma la población a lo largo de las generaciones y eso es lo que se transforma en evolución. Evolución que puede ser adaptativa, si el cambio hace que la fracción de variantes favorables aumente, o puede ser no adaptativa cuando el cambio es al azar porque las distintas variantes no tienen ninguna diferencia a nivel selectivo.
Este modelo, esta teoría sintética de la evolución fue muy importante y todavía hoy es el fundamento principal de la mayoría de la biología evolutiva. Y a este modelo que evolucionó y estaba bastante armado hacia los años 1950, a mediados del siglo XX, se sumó el conocimiento de lo que se llamó la era molecular, que es a partir del momento en que se elucida la estructura, se elucida que el ADN es el portador de la información genética y que el ADN tiene una estructura tal que puede leerse y contemplar la información genética. Y esto abre lo que llama la era molecular de la biología evolutiva, ¿sí? Por un lado, desde el punto de la bioquímica y la biología molecular, se descifra la estructura del ADN en 1953. En los años 60 se descifra el código genético, este código que demuestra cómo la información del ADN en el lenguaje de los ácidos nucleicos se traduce a proteínas en el lenguaje de los aminoácidos. En 1977, Frederick Sanger desarrolla una técnica que le permite secuenciar el ADN, es decir, leer las bases de un fragmento de ADN. Y en 1983, Kary Mullis desarrolla una técnica que se llama la reacción en cadena del ADN polimerasa, que permite hacer copias en enorme cantidad de un único fragmento de ADN y aprovechando que existen, ¿se acuerdan que hablábamos cuando hablamos de replicación de ADN, que existen estos cebadores de ARN, estos primers específicos que necesita la polimerasa para poder empezar una cadena de ADN? Bueno, lo que se inventa es que si uno agarra y uno puede, utilizando técnicas de química orgánica, sintetizar cadenitas cortas de ARN o de ADN, es lo mismo en realidad para la polimerasa de ADN, si es ARN o ADN, uno puede sintetizar cadenitas cortas de ADN que sean diseñadas para ser complementarias a una secuencia en particular del ADN que está en un tubo. Uno puede, si pone ese que se llama un primer o cebador de ADN particular, y pone una ADN polimerasa, la ADN polimerasa, y por supuesto le pone los nucleótidos y todo lo que necesita, las condiciones adecuadas, uno lo que puede lograr es que esa ADN polimerasa, a partir de la colita de ese primer, empiece a agregar más nucleótidos y hacer una copia de esa cadena de primers. Si uno pone un primer de un lado y del otro lado pone un primer, que los dos miran para el mismo lado, eso quiere decir que dos polimerasas van a empezar a copiar las cadenas complementarias, ¿sí? Van a llegar y eventualmente van a volver a copiar, pues siguen los primers ahí, se van a volver a enganchar y van a copiar para el otro lado, y lo que van a generar es ese fragmento de ADN que estaba en donde se engancha un primer, en donde se enganchó el otro, se van a copiar de modo multiplicativo. Y eso hace que después de un tiempo uno pueda tener una enorme cantidad de ese pedacito en particular. Puede tomar ese pedazo en particular y usar la técnica de Sanger para secuenciarlo. Eso quiere decir que si uno conoce la secuencia corta de, puede ser 10 pares de bases, 5 pares de bases, de 2 partes del ADN, uno puede amplificar y secuenciar todo lo que hay en el medio. Y eso implicó un descubrimiento que cambió para siempre a la biología. Esta técnica del PCR se volvió la principal herramienta de la biología molecular. La seguimos utilizando ampliamente hoy día. Es fundamental para prácticamente casi todo lo que hacemos que implique secuencias. Ahora, a nivel de teoría evolutiva, ¿por qué fue importante esto? Bueno, porque apareció esta idea de que el ADN codifica proteínas, ¿verdad? Hasta ahí ustedes se acuerdan de esa parte, ¿sí? Y codifica con un código
en el cual tenemos grupos de 3 bases nitrogenadas codificando un aminoácido. Y si se acuerdan, esas 3 bases, esos conjuntos se llaman 3 codones, tenemos 4 bases tomadas de a 3, eso nos da un total de 64 combinaciones posibles, pero solo 20 aminoácidos. Es decir, que entonces ese código genético puede utilizar más de una combinación de bases para un único aminoácido. Por lo tanto, eso quiere decir que hay cambios si la mutación, que en ese momento se proponía, bueno, ¿qué era una mutación? Esas mutaciones que proponía la teoría sintética. Bueno, si una mutación es un cambio en el ADN y es un cambio en una de las bases que cambia una base por otra, ese cambio puede o no aparecer en una parte del ADN. Recuerden que había partes del ADN que codifican para proteínas, para aminoácidos, y hay partes que no. Entonces, si esa mutación cae en una parte que no codifica para ADN, ese cambio nunca se traduce en una proteína. Por lo tanto, ¿qué pasa? No se expresa, no pasa nada. O sea que es una mutación que no tiene ningún efecto, y si no tiene ningún efecto, obviamente la selección no la ve. No se puede seleccionar. O sea, dos individuos que son distintos en una única base, en una parte del ADN que no codifica una proteína, son iguales. A todo lo demás son iguales. Por lo tanto, no puede seleccionarse uno por otro. Por lo tanto, ese cambio, esa mutación, no es seleccionable. Y por lo tanto se mueve en la población, va a estar o no va a estar, siguiendo otros mecanismos, los mecanismos aleatorios de la deriva genética. Incluso si esa mutación cae adentro de una zona del ADN que sí codifica para aminoácidos, para una proteína, puede pasar que justo caiga en un codón y que lo cambie a otro codón que codifica para el mismo aminoácido. Entonces, ¿ese cambio es visible a la selección o no es visible? No es visible, es decir, ese cambio es selectivamente neutro, no es ni mejor ni peor, le da igual a la selección. Cuando se descubre eso, se encuentra con que y también se había empezado a secuenciar ADN y se había descubierto que había una enorme cantidad del ADN que no codifica aminoácidos. En ese momento no se sabía muy bien para qué servía, pero se veía claramente que no codificaba para aminoácidos. Y en ese momento la explicación de que todo cambio que se expresa implica un cambio en una proteína. Si ese era el modelo bioquímico de un gen en una proteína, y un poco lo que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces, la gran mayoría del ADN, de las bases del ADN, no estaban bajo selección, eran selectivamente neutras. Y eso llevó a proponer una visión de la evolución que se llamaba el neutralismo. Se basaba en que la secuencia de ADN codifica proteínas, como les dije, las mutaciones son cambios en las bases nitrogenadas, algunos cambios pueden modificar la proteína, y a veces esa modificación no cambia nada en cómo funciona la proteína, pero la gran mayoría no modifican la proteína y por lo tanto son invisibles en la selección. Esto quiere decir que la mayoría de los cambios, si uno compara secuencias de ADN de dos especies, la gran mayoría de las diferencias no se deben a selección, ¿sí? Se deben a otros procesos. ¿Y por qué era importante esto y útil? Por lo siguiente. Si yo tengo dos especies que han evolucionado separadamente, es muy difícil saber cuáles fueron las presiones selectivas, por qué hábitat vivió cada uno de los dos linajes que llegaron a esa especie desde que se separaron de un ancestro común. Entonces, es muy difícil saber si algo fue seleccionado a favor o en contra. En cambio, aquellos cambios que no son seleccionados se pueden modelar matemáticamente, ¿sí? Básicamente la deriva, asumiendo que los tamaños poblacionales son similares,
La probabilidad de que una variante quede o desaparezca por azar depende únicamente de las leyes de la deriva génica. Entonces, asumiendo que las poblaciones tienen tamaño más o menos similar, eso quiere decir que hay una probabilidad constante a lo largo del tiempo de que una base dada, asumiendo que no está bajo selección, cambie. Y por lo tanto, eso quiere decir que si este linaje se separó hace una determinada cantidad de tiempo y después estuvo su ADN modificándose al azar con una tasa determinada, entonces la cantidad de diferencias en el ADN entre las dos secuencias es directamente proporcional al tiempo que se separaron. Pero eso no sería suponiendo que la tasa de variación es constante. Eso suponiendo que la tasa de mutación es constante y que la deriva es constante. Y ¿Sí? si hay factores que... Y que no hubo selección en ningún momento afectando a esos conjuntos. No son supuestos livianitos, son supuestos bastante fuertes. ¿Y qué factores podrían hacer que se acentúe la mutación del entorno? Porque ya está cambiando todo. Claro, en general lo que se observaba es que las tasas de mutación son más o menos constantes. Hay factores que se llaman factores mutagénicos que aceleran, por ejemplo, un aumento en la radiación, un aumento en elementos del entorno que son agresivos químicamente puede aumentar la tasa de mutación. ¿Sí? Pero en principio esta idea proponía que si uno compara, por ejemplo, las secuencias de distintos organismos, había sectores que se conservaban y otros que no. Por ejemplo, esto es un ejemplo, muestra el histona H1, una de las histonas, estas proteínas son las que se envuelve el ADN, comparando los aminoácidos entre un humano, un chimpancé, un ratón, una rata y una vaca. Y lo que muestra es que esa histona en general son siempre iguales, pero que tienen sectores que son más conservativos y sectores que son menos conservativos. Cuando se mira en dónde caen esos sectores, se ve que en general aquellos sectores que interactúan con el ADN o que interactúan con las enzimas que modifican las histonas, en general no cambian, y ciertas otras partes que son como medio de relleno, es más probable que haya cambios. Y lo otro que se observa es que en general animales que reconocemos como más cercanos entre sí comparten los mismos cambios, las mismas variantes. Y que entonces, si yo comparo secuencias, cuantos más diferencias encuentro, en general, yo puedo interpretarlo como que el ancestro común de esos dos individuos está más alejado. Entonces, la secuencia del humano y del chimpancé comparten aminoácidos únicos que son distintos en los demás. El ratón y la rata comparten cosas únicas que son distintas a los demás. Y la cantidad de diferencias que hay entre un humano y una vaca es similar a la cantidad de diferencias que hay entre un ratón y una vaca, ¿sí? Porque ambos están igual de alejados del ancestro común de las vacas. Y eso lo que permite hacer no solo es decir, bueno, cuántos que separados, sino cuando uno empieza a comparar, a hacer múltiples comparaciones, uno puede empezar a ordenar, porque hay algunos que tienen ancestro común más cercano y otros que tienen ancestro común más lejano. Y entonces uno puede usar las moléculas para reconstruir el parentesco, y las moléculas reflejan que humano y chimpancé están más cerca entre sí, ratón y rata están más cerca entre sí, los dos están más cerca entre sí que con la vaca, que está igualmente separado de los otros 4. Es decir que la cantidad de cambios de un gen dado solo es función del tiempo, ¿sí? Independientemente de si son muy diferentes morfológicamente o no. O sea, ocurre que dos especies que son muy similares entre sí pueden ser genéticamente muy distintas. ¿Por qué?
porque los cambios son neutrales y lo que reflejan es que esas dos especies, si bien se parecen mucho entre sí, probablemente se separaron hace mucho tiempo y cambiaron morfológicamente muy poco. Pero sus moléculas siguen cambiando a la misma tasa de siempre. Y eso lleva a Moto Kimura a proponer lo que se llama la teoría neutralista de la evolución molecular. Que esto fue una revolución porque permitió una manera independiente a la morfología y a la selección de reconstruir las relaciones de parentesco. Hoy por hoy, este es uno de los principales principios que seguimos usando para reconstruir el árbol genealógico familiar de los organismos, comparar las secuencias de sus moléculas. Y esto llevó a lo que se llama la sistemática molecular. La sistemática molecular es una visión desde lo molecular, desde la información en las secuencias, que permite reconstruir las relaciones entre los organismos independientemente de los rasgos morfológicos. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor esto? Bueno, porque las secuencias son más fáciles de cuantificar, ¿sí? Es mucho más fácil comparar 4 bases en la misma posición que comparar la forma, el color, el ángulo de los caracteres morfológicos, ¿no? que es mucho más sutil y tiene muchos grados de diferencia. Y además permite generar nuevos métodos de inferencia, es decir, métodos matemáticos o computacionales que reconstruyan estas relaciones. Y por lo tanto aparecen las filogenias moleculares. Y además, como estas filogenias moleculares, estos árboles familiares se generan a partir de datos de secuencias, que son independientes de los datos morfológicos, entonces yo lo que puedo hacer ahora es tratar de reconstruir la historia evolutiva, porque tomo los datos moleculares, construyo los árboles y después sobre esos árboles veo cómo se reparten los patrones de morfología. Y entonces eso me permite decir, bueno, el último ancestro común probablemente tenía cierto rasgo, y después fue evolucionando de una manera en este grupo y de otra manera en este otro grupo. Teniendo en cuenta como la diversidad morfológica que hay especies, que eso conlleva un genoma muy grande, ¿sobre qué genes se aplica esto? Bien. O sea, tiene que haber un gen específico similar. Ok, voy a corregir algo. No es cierto que mayor complejidad morfológica, miramos como miramos la complejidad morfológica ya de por sí. No, diversidad. Bueno, la diversidad morfológica es el resultado, es una propiedad de comparar múltiples especies, ¿sí? Cada una con un genoma. El tamaño del genoma es específico de cada especie. Es decir, que uno no puede decir que a mayor diversidad, mayor tamaño genómico o genomas más grandes. Lo que hay es genomas distintos. Una cosa importante, el tamaño del genoma, la cantidad de ADN, la cantidad de genes, no se correlaciona muy bien ni con la complejidad, ni con el tamaño. Hay algunos patrones, pero nada, no hay ninguna generalidad, ¿sí? De hecho, casi todos los animales estamos construidos con más o menos el mismo juego que va entre 15 y 30.000 genes, ¿sí? Seas una planaria, una araña o un ser humano, los genes son casi siempre más o menos los mismos. Algunas variantes se expanden más, otras desaparecen, pero una idea original que era que cosas muy simples, como los protozoos, los protistas, iban a tener pocos genes, y cosas complejas como nosotros íbamos a tener un montón de genes, no se cumplió. La diferencia no está en la cantidad de genes o de ADN, sino en cómo los productos de esos genes y los genes entre sí se regulan de modo cruzado y cómo interactúan para dar distintas morfologías. Bien, y con esto cierro lo que quiero presentar sobre teorías evolutivas. ¿Alguna pregunta? Me quedé con eso, ¿sobre qué? O sea, hay un gen
codifican una proteína y ese gen tiene que ser común para todos para que se pueda, o esa proteína. Para que se pueda comparar entre especies. Correcto. ¿Y qué quiere decir que sea común? Bueno, ¿cuál es la explicación de que tengamos el mismo gen nosotros con, por ejemplo, un gato, una planaria o un ciprés? Que hay un ancestro común, bien. Y probablemente ese gen cumple una función que está presente en todas las células. Entonces, ¿qué proteína piensan que podría usarse? Porque va a estar en todas las células de todos esos organismos que mencioné. Una polimerasa, una histona, ¿sí? Esas histonas están muy conservadas. ¿Con qué organismo yo no podría compararme usando histonas? Con una bacteria. Como las bacterias no tienen histonas, porque su ADN está desnudo, ahí está el límite, ¿sí? Pero hay otros genes que sí están en las bacterias y también están en nosotros. Por ejemplo, la citocromo oxidasa, uno de estos genes que vimos cuando vimos el ciclo de la respiración celular, es un proceso que está en prácticamente todos los seres vivos y por lo tanto la citocromo oxidasa, que es un gen además que está en las mitocondrias, se usa muchísimo cuando uno quiere comparar a lo largo de grandes cantidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué gen vas a usar? Depende de la comparación. Si el gen es muy común, lo más probable es que haya cambiado tanto que a veces no puedes rastrear bien esos cambios. Por ejemplo, no podemos usar citocromo oxidasa para hacer un árbol de todos los seres vivos, porque es un gen muy chiquito, es mitocondrial, muta más rápido, entonces llega un momento en que cambió tanto que se satura la señal. La uso para comparar cosas más parecidas. También puedo usar genes específicos, ¿sí? Por ejemplo, puedo usar hemoglobina, que sabemos que la hemoglobina es específica de los vertebrados, conservada en todos los vertebrados, no está presente en animales que no son vertebrados, pero entre los vertebrados nos sirve. Y de ese modo uno puede buscar proteínas más específicas de un grupo y comparar solo dentro de ese grupo si a vos te interesa reconstruir la historia de ese grupo. Entonces, si querés más resolución, buscás, y estás estudiando un grupo particular, buscás en ese grupo cuál es el conjunto de genes que mejor te refleja la historia de ese grupo. Si necesitas comparar cosas que no están compartidas, si necesitas comparar un grupo más amplio, bueno, algunas cosas que no estén compartidas no te van a servir. ¿Dónde puedo buscar más info de la teoría sintética? Donde esté como más claro. Creo que algo aparece en la bibliografía básica del Curtis y del Solomon. Después hay muchísimo. Puedo buscar a ver si hay algún capítulo más específico. Hay un libro de biología evolutiva de Douglas Futuyma que explica bastante más en detalle. Igual la teoría sintética, como está planteada, solo va a cobrar sentido, primero, por lo menos cuando veamos las leyes de Mendel, y recién lo van a volver a ver un poco más con sentido cuando vean genética de poblaciones en genética. ¿Sí? Más que nada para entenderla un poco más, porque tendría como... Sí, es así, en el aire va a ser difícil, pero bueno, un poco se va a entender un poco más cuando hablemos de vuelta, volvamos a los alelos y las variantes en la teoría de Mendel, tiene un poquito más de sentido.